en esto que es a lo que iba. ¿Cómo se puede luchar contra el negacionismo? Entonces, este es un aspecto que a mí me parece que nos va acercando a un asunto que Extranjeros en su país toca de forma muy profunda y muy reveladora, y que para mí es el núcleo del libro. Me voy a referir a ello enseguida. Negar la realidad, es decir, no existe. Una cosa que todos sabemos que está ahí, dicen que no existe, que no es verdad. Entonces, claro, es muy difícil luchar contra eso. Pero es que, digamos que rompe el esquema de la discusión racional, porque la discusión racional se basa sobre algunos postulados básicos, y uno de ellos es que la realidad no puede ser negada. Pues sí, es negada. Entonces, te quedas desarmado. ¿Esto cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Es muy difícil ¿no? debatir en estas condiciones. Por tanto, si políticamente y judicialmente o jurídicamente sabemos cómo hemos llegado a esto, antes lo he explicado así a grandes trazos, Antonio, en una escena del libro que para mí es la nuclear, hay otras, como decía Marita, más conmovedoras, más hermosas desde el punto de vista literario, pero digamos el núcleo conceptual del libro para mí está en ese piso de ventanas góticas en la que un Adrián destrozado va con el dueño del piso, que es el profesor de física, que se llama Elías, que tiene una barba blanca y es un hombre que tiende a la impasibilidad. Le lleva a su piso, le da allí bebidas estimulantes, por cierto, en cantidades bastante importantes, y le dice lo siguiente. Le dice, mira, Adrián, es que el problema es que todo este asunto tú lo enfocas mal. Y eso lo hemos de pensar todos los que estamos aquí, empezando por mí. ¿Por qué lo hemos hecho mal? Porque, le dice el personaje Elías Adrián, tú opones verdades y argumentos. Y esto no funciona por verdades y argumentos. La prueba, lo que os acabo de contar, eso no es cierto. No es cierto. Este cartel no está aquí. ¿Cómo combates eso? Por tanto, como no funciona por argumentos, funciona por argumentos. Y Adrián, lo que intenta siempre, todas sus peroratas desesperadas en las reuniones de profesores y tal, es, por ejemplo, él intenta desmentir los errores históricos, por ejemplo, y expone verdades históricas. Él intenta desmontar enfoques distorsionados para hacerlos más objetivos. Y todo esto lo hace utilizando la lógica, la racionalidad, la argumentación. Y le dice el profesor de física, Elías, le dice, esto está condenado al fracaso, porque tú te mueves en un plano y ellos trabajan en otro. Y entonces, claro, es inútil, nunca podrás ganar así. Y todo eso viene de una escena anterior, que para mí es también casi cinematográfica. Se podría hacer una peli de este libro, ¿qué? Vamos a ver. En la que cuando Adrián y el chico este, Ángel, ¿no?, están a punto de ser linchados, que por cierto me recordaba lo mío del 11 de septiembre de 1995, ese tiro identificadísimo. Bueno, pues cuando están a punto de ser linchados, están rodeados por todos los alumnos, fachas, ¿qué?, y les empieza a empujar y realmente aquello puede acabar realmente muy mal. Bueno, previamente le han matado a todos los animales en su pequeña granja, o sea que están los alumnos ya
fuera de sí, como estaban aquellos que me daban a mí con los bates de béisbol en el coche, fuera de sí. Entonces este Elías irrumpe en medio del tumulto y hace así, dice: somos una nación. Y entonces la multitud airada y potencialmente asesina se queda fascinada, y él con los brazos, las cuatro manos: somos una nación, somos una nación. Se ponen todos: somos una nación, somos una nación, somos una nación. Y de esta forma se los lleva. Los otros se calman con el grito ritual. Y entonces dice: ¿lo ves? Dice: así te he podido salvar, te he podido estar con todos los huesos rotos. Dice: entonces yo, imagínate que me pongo entre ellos y tú y les razono. Seríamos tres con los huesos rotos. Entonces yo, ¿qué hice? Utilicé el mecanismo que sabía que a ellos les iba a hacer cambiar de actitud, que era darles una ración de su medicina, pero de tal manera que frenase su agresividad, dándoles 3 tazas de caldo, no una. Somos una nación, y está. Bien. Entonces, esto nos lleva a lo que a mí me parece que es el núcleo del libro, y es algo que no tenemos resuelto. Es decir, eso prueba que lo hemos resuelto en estos 30 años, y no lo hemos resuelto. Fijaos si no lo hemos resuelto, que Antonio está en el Parlamento con 3 diputados sobre 135, yo no estoy. No estoy en otro Parlamento, pero a 1200 kilómetros de aquí, y no lo tenemos resuelto. No lo tenemos resuelto porque, no sé, pues hace pocos días Gallardón decía: hemos de llamar a los nacionalistas a sumarse a un gran proyecto de liderazgo español global. Esto decía Alberto poco antes del Congreso Europeo. No sé, creo que hace 2 días también Leopoldo Barreda, que es el nuevo, uno de los nuevos dirigentes del equipo que va a salir de este Congreso, el PP Vasco, que se celebra este fin de semana, decía: nunca hemos tenido mejores resultados en el País Vasco que allí donde hemos pactado con los nacionalistas. Bueno, que no tenemos el problema resuelto. Entonces, como no lo tenemos resuelto, quiere decir que no lo hemos atacado bien. Entonces, yo mismo, el periodo que estuve aquí al frente del PP de Cataluña, fueron 6 años, digamos, utilicé el método de Adrián. O sea, el razonamiento, el argumento, el tal. Hombre, también introduje ciertos componentes emocionales, ¿qué tal? Pero esto ya nos llevaría a discutir sobre la comunicación y el arte de la comunicación. Pero bueno, en definitiva, lo que se intentó en esa época es utilizar, eso es, el oponer la razón al instinto tribal, ¿no? Y eso no funciona, porque el hecho clave, y esto os pido que lo penséis bien, el hecho clave es que ellos ganan las elecciones. O sea, ¿vale? O sea, eso hemos de partir de ahí. Es decir, que hay centenares de miles, millones de personas que cuando ponen el voto, en vez de rechazar todo ese disparate, toda esa doctrina excluyente, divisiva, primitiva y adelante, votan eso. Entonces, por tanto, partamos de esa base. Ellos ganan elecciones. Si en vez de tener a Antonio 3 diputados, Antonio tuviera 62 y ellos 3, no tendríamos este problema. ¿Estamos? Entonces, el hecho es que ellos ganan las elecciones. Por tanto, esto quiere decir que son más persuasivos, más seductores y más convincentes que nosotros. ¿Por qué? Al final, la gente no nace nacionalista, ni socialista, ni liberal, ni nada. La gente se va haciendo. Y a la gente, ¿quién la conforma en cuanto a su opinión y su visión del mundo?
su familia, la escuela, los medios de comunicación, el ambiente social, los libros que lee, la gente a la que conoce. Esto es un proceso muy complejo que en Cataluña fabrica muchos nacionalistas. Ya sabéis que los malos ganan cuando son más que los buenos, o a veces ganan porque los buenos no hacen nada. Entonces, los buenos que hacen cosas somos pocos. Eso también es verdad. Y hay muchos que son buenos, pero que no quieren enfrentarse a los malos porque tienen complejos. Y entonces vamos ya a un punto peligrosísimo, que es para ganar al malo voy a parecerme a él. Y este es el gran descubrimiento de Zapatero. Zapatero ha hecho una cosa que yo califico a la vez de diabólica y magistra. Ha dicho, solución en Cataluña del País Vasco. No es que yo me alíe con los nacionalistas, como hacía Felipe Tal, es que les voy a sustituir. Y aquí tenéis al pobre Montilla, que es un señor de Maja, Córdoba, que ahora resulta que es nacionalista catalán. Y habla catalán trabajosamente en el Parlamento de Cataluña, y allí donde va, cumple esta función terrorífica de no aliarse con el nacionalismo, sino sustituirlo. Y lo mismo Patxi López del País Vasco. O sea que la estrategia de Zapatero y el nuevo Estatuto de Cataluña, es un resultado de esa estrategia, es si tu enemigo es muy poderoso, no ya únete a él, no, transfórmate en él. Y es lo que ha hecho. Está haciendo, por cierto, electoralmente con buenos réditos. Espero que en otros partidos no pueda dejarlo. Bien. Por consiguiente, nosotros, de extranjeros en su país, por lo menos hoy llevémonos un interrogante que no vamos a resolver ahora. Hay que reflexionar. Pero después de 30 años sabemos que ellos son más capaces de ganar voluntades, de conseguir apoyo, de implantarse socialmente que nosotros. Y teniendo en cuenta que en términos objetivos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros proponemos, lo que nosotros valoramos es mejor, porque está demostrado históricamente que da para las sociedades donde lo que nosotros defendemos impera, mayores niveles de bienestar material, mayores niveles de enriquecimiento cultural, mayor nivel de dignidad de las personas. Está demostrado, o sea, tampoco es una cosa que nos la imaginemos, está demostrado históricamente que nuestro esquema ético y político produce los mejores resultados para la gente. Y el de ellos ha producido los mayores horrores de la historia de la humanidad. Cosas que producen escalofríos. Y sin embargo, aquí, ahora, desde hace 30 años, ellos ganan y nosotros retrocedemos. Entonces, ese interrogante lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Pues, extranjeros en su país nos da una serie de pistas en esta larga conversación alcohólica en casa del profesor de física entre Elías y Adrián, ¿no? Es decir, tenemos que reflexionar muy seriamente sobre nuestra estrategia de comunicación. Tenemos que inventar una pasión de la razón. Es muy extraño decir. ¿Cómo? Pero esto es lo que vamos a hacer. Hemos de conseguir que la razón... A ver, en la sociedad evidente de sus enemigos, Karl Popper dice: la elección del análisis racional para enfocar los problemas de los hombres, de los seres humanos, es una elección ética. O sea, elegir la razón frente al instinto es algo moralmente excelente. O sea, en el momento que nosotros elegimos la racionalidad para organizar la convivencia humana, y no el servicio a instintos como por ejemplo el de la identidad, en ese momento somos moralmente exigentes y moralmente excelentes. Bien, pues eso no cuaja. Sigue el instinto oscuro, tribal, húmedo, repulsivo,
ganando. Pues hemos de inventar una pasión de la razón. Hemos de conseguir que la razón suscite la misma adhesión emocional que suscita la identidad. Eso lo hemos de conseguir. ¿Cuál es el secreto? Yo qué sé, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Este interrogante lacerante, apasionante, casi cruel, es el que extranjeros en su país nos abre después de leerlo. Yo creo que este es su enorme valor y yo creo que el propio Antonio no es del todo consciente, como pasa muchas veces con los buenos libros, que el propio autor no es del todo consciente del alcance. Yo creo que él, y concretamente todo el libro, claro, esa escena para mí es el punto nuclear. Él abre ese interrogante y el abrirlo, el abrir ese interrogante, ¿cómo hacemos eso? Me parece que ya justifica y de sobras el libro y por supuesto honra a su autor. La libertad, la igualdad, la dignidad de los seres humanos son trascendentes. La identidad es contingente. Es un valor, sí, pero no es el valor supremo. Es decir, que el problema del nacionalismo es que subvierte la jerarquía axiológica en las sociedades. Y por esto conduce a los horrores a los que ha conducido históricamente y a las atrocidades a las que ha dado lugar. Por eso, porque el producto, como explica también muy bien Antonio aquí, el producto de siglos de humanismo cristiano, ilustrado, liberal, que nos ha ido civilizando, el nacionalismo de identidad lo arrasa y puede llevarnos al infierno en poco tiempo. Si no, vamos, tampoco tenemos que ir a épocas muy lejanas, vamos, la antigua Yugoslavia en los años 80 y 90 del siglo XX, ¿no? O sea, es decir, que esta es la gran lección, como digo, de extranjeros en su país. Es una llamada a recuperar nuestra lucidez intelectual y nuestro vigor ético. Yo creo que es un buen libro. Yo felicito a Antonio y le deseo mucho éxito, y como catalán le deseo que venda muchos ejemplares.